El tema que tenemos que abordar en la unidad número 1 y que está vinculado con las actividades de problemas que van a poder realizar en el día de mañana, está directamente vinculado a algo que vieron en Física 3. Lo que ocurre es que independientemente de que lo hayan visto en Física 3, para nosotros el tema de dinámica relativista es sumamente importante como para que revisemos lo que pudieron haber visto en Física 3, lo profundicemos y ampliemos para cumplir con los requisitos que este tema debe cubrir en la materia. Simplemente como una especie de entrada en calor, voy a hacer una revisión de algunas ideas de las vistas en Física 3 antes de llegar al tema que nos convoca en el día de hoy, que es la llamada dinámica relativista. Tal cual lo habrán visto en Física 3, la teoría especial de la relatividad, que es la única teoría de la relatividad que vamos a utilizar, está basada en dos principios. Uno de ellos habla acerca de que la luz es un invariante relativista. La velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales y es independiente del estado de movimiento de la fuente que la emite y del detector que la puede recibir. El otro principio es el que está escrito aquí y es el que establece que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Decir que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales es equivalente a establecer que las leyes de la física son covariantes. Así se dice en un lenguaje más técnico. En su documento, donde Einstein presenta la teoría especial de la relatividad, Einstein termina mostrando que lo que permite que las leyes de la física tengan la misma forma en ambos sistemas de referencia inerciales, o en todos, para no concentrarme solamente en dos, es el uso para conectar lo que pasa en un sistema con el otro de las llamadas transformaciones de Lorentz. Antes de que Einstein publicara el trabajo, del cual ahora voy a hablar brevemente, ya había una formalidad llamada teoría de la relatividad, pero que tenía el basamento de la teoría clásica de la física y por esto se indica cualquier teoría física pre-Einstein y en particular se apoyaba en la mecánica de Newton. Como seguro habrán visto en Física 3, la mecánica newtoniana como representante máximo de lo que es la física clásica tiene su forma igual en todos los sistemas de referencia inerciales, pero si uso como puente las llamadas transformaciones de Galileo. En el entorno de 1870, en realidad entre 1868 y 1873, Maxwell publica una serie de trabajos vinculados con el electromagnetismo.
que de alguna manera es la base del electromagnetismo que ustedes estudian, por ejemplo, en Física 3. La particularidad que tenía el electromagnetismo de Maxwell era que las ecuaciones que la representaban no eran covariantes con las transformaciones de Galileo. Y en principio, esto estaba en contra del principio de la relatividad clásico, porque el principio de la relatividad clásico lo que establecía era que las leyes de la física y la mecánica eran un ejemplo, tenían que ser covariantes con las transformaciones, pero de Galileo. De alguna manera, el hecho que pasara esto con el electromagnetismo no es el único motivo, pero es parte de una serie de motivos que hicieron que se tenga que rever la teoría clásica de la relatividad y apareciera la nueva versión que es la que presenta Einstein, la cual formalmente se da a conocer al mundo científico en junio de 1905, cuando es publicado el trabajo de Einstein en una revista alemana. El trabajo, que en español tiene por título Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, es el que se utiliza como punto de partida, el nacimiento de la llamada teoría especial de la relatividad. En ese trabajo hay un prólogo, y en ese prólogo Einstein da a conocer las ideas que lo animan a desarrollar el trabajo. El prólogo comienza de una manera particular porque Einstein se encarga de establecer que el electromagnetismo que había presentado tiempo antes Maxwell es completamente correcto y que no tiene ninguna falla y que no tiene que hacerse ninguna corrección. Luego va a presentar los dos principios de la teoría especial de la relatividad que yo mencioné rápidamente en el comienzo, están escritos en el prólogo. Y como dije, uno de ellos establece que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Toda la física, la mecánica, la termodinámica, el electromagnetismo. Antes de que Einstein publicara su trabajo en junio de 1905, Henry Lawrence, que fue profesor de Einstein, conjuntamente con Poincaré, presentó trabajos, en particular básicamente dos, en los cuales muestra que había una relación entre X, Y, Z y T de un sistema de referencia inercial con el respectivo X', Y', Z' y T' de otro, tal que si uno encontraba esas relaciones, con esas relaciones las ecuaciones de Maxwell eran covariantes. No eran covariantes con las transformaciones de Galileo, pero sí eran covariantes con estas ecuaciones de transformación que Lorentz se encarga de demostrar qué forma tenían. Y obviamente se llamaron transformaciones de Lorentz. Luego, a través de un trabajo, repito, que escribió él y Poincaré, intentaron dar interpretación a estas transformaciones que, más allá
de cumplir con ese requisito que acabo de decir, tenían una dificultad que ni Lorentz ni Poincaré pudieron en su momento resolver. Y era que las relaciones entre T y T' mostraban que T no era igual a T', como sí lo mostraban las transformaciones de Galileo. Y para todos los físicos de la época, antes de la aparición en escena de Einstein, no había ninguna duda acerca de que el tiempo era un concepto invariante y que por lo tanto no había ninguna duda que T era igual a T'. El hecho que en las transformaciones que encontró Lorentz apareciera lo contrario significó un desafío que no lo pudo resolver ni Lorentz, ni Poincaré, ni ninguno de los físicos de la época, porque no entendían por qué T no era igual a T'. Intentaron explicaciones indicando de que ese tiempo no era el tiempo real, sino era un tiempo virtual. Lo cierto es que no pudieron encontrarle explicación. Justamente, lo comenté antes y ahora lo reafirmo, Einstein en su trabajo, después del prólogo, en la parte principal del trabajo, en un momento busca unas relaciones entre X, Y, Z y T y X', Y', Z' y T' que dejen covariante al electromagnetismo, debido a que él ya había dicho en el prólogo que el electromagnetismo era correcto. Y encuentra, obviamente, las mismas transformaciones que había previamente publicado Lorentz. Por eso algunos hablan de las transformaciones de Einstein-Lorentz, porque la metodología seguida por Einstein es completamente diferente y basada exclusivamente en los elementos que él pone a jugar en el prólogo y en lo escrito antes de que haga esa cuenta. Y repito, es un método completamente diferente al seguido por Lorentz. Justamente, previo a hacer esta comprobación, Einstein hace lo que ni hizo ni Lorentz ni Poincaré, que es establecer que el tiempo asociado a la ocurrencia de un evento no es un concepto invariante, sino es un concepto relativo. O sea, él muestra, haciendo uso de física, que T no es igual a T'. Por lo tanto, cuando después se le encuentra una expresión que relaciona T con T' y no que son iguales, no tiene ningún conflicto teórico porque ella demostró previamente por qué T no era igual a T', entre otras cosas que figuran en el trabajo antes, repito, de encontrar las llamadas transformaciones de Lorentz. Entonces, no hay duda que el electromagnetismo es covariante frente a las transformaciones de Lorentz. Pero si toda la física, la termodinámica, la mecánica, tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, lo que las deje covariantes tienen que ser las transformaciones de Lorentz, que son las que dejan covariante al electromagnetismo. Pero aquí que la mecánica newtoniana es covariante con Galileo. Y entonces, aunque esto no lo diga específicamente en el prólogo, lo que sugiere una lectura profunda del prólogo de Einstein y el conocimiento de estos elementos que he dado a conocer, lo que hay que modificar es la mecánica de Newton. Y hay que construir una nueva mecánica que tenga la particularidad de ser covariante frente a las transformaciones de Lorentz. Esa mecánica es la llamada mecánica relativista.
Nosotros no vamos a revisar toda la mecánica de Newton y ver cómo es la descripción en el lenguaje de Einstein. Solamente revisaremos un aspecto muy elemental, muy pequeño de esa gran teoría que es la mecánica, y es ver cómo hay que presentar a la dinámica que explica el movimiento de una sola partícula. O sea que es una cosa muy puntual y muy pequeña dentro de un amplísimo conocimiento. ¿Cómo construir una nueva mecánica? No es algo muy sencillo y tampoco es breve. Por lo tanto, no estamos en condiciones en este curso, porque está fuera de las expectativas del curso, desarrollar las estrategias que manejó Einstein y otros físicos que trabajaron en lo mismo para mostrar cuál es la nueva formulación de la mecánica, en particular de la dinámica relativista para una sola partícula. No creo que lo hayan hecho en física 3, no está hecho en la bibliografía que pudieron usar en física 3, no está en la bibliografía que estamos usando en física 4, tampoco lo voy a desarrollar yo, porque está, repito, fuera del el alcance que tiene este curso. Simplemente a modo de comentario para completar un poco esta descripción, diré que un esquema posible para mostrar cuál es la nueva formulación es la de plantear que un choque que tenga lugar en el sistema S, hay evidencia experimental que reafirma que en un choque siempre se conserva la cantidad de movimiento. Entendido el choque en el sentido como ustedes lo vieron en sus cursos básicos de física. Fuerzas resultantes de las fuerzas exteriores, cero. El P del sistema es constante. Si ese mismo choque se analiza desde el sistema S', por las ideas que vengo manejando, también tendría que satisfacer la conservación de la cantidad de movimiento. Y lo que conectaría el sistema S con el sistema S' serían las transformaciones de Lorentz. Simbólicamente, si en el S escribo esto, que P inicial es igual al P final porque se conserva la cantidad de movimiento, en S' se tendría que cumplir esto y usar como puente para conectar ambas cosas las transformaciones de Lorentz. Comentar esto me llevó del orden de un minuto, muy poco tiempo. Ahora, convertir esto en cuenta, en un desarrollo que termine con ver cuáles son los cambios que hay que hacer en la mecánica de Newton, es algo que si yo me lo pudiera hacer, no invertiría menos de 1 hora y media de clase. Al margen de que habría montones de situaciones conceptuales muy profundas y que están fuera, insisto, de lo que nosotros podemos discutir. Por eso es que dejamos acá y nos concentramos en cuál es la conclusión de esto. Y la conclusión de esto son estas dos expresiones que estoy marcando, sin preocuparnos, repito, por cómo se llega a establecer esto por todo lo que comenté. En algún sentido, si lo que comenté hasta ahora no lo
lograron entender profundamente porque lo que vieron en física 3 no lo recuerdan tanto, si les resultó, eh, y es normal que esto pase, no muy claro porque no es accesible, hay que trabajarlo mucho más. En el caso de que uno no lo hubiera visto, cualquiera sea la situación, pueden resetearse y olvidarse de lo anterior, porque la clase formalmente, para lo que ustedes sí necesitan conocer, como para poder hacer, por ejemplo, los problemas en el día de mañana, empieza acá. La ecuación dinámica que va a describir el movimiento de una partícula es que F es de P a de T y que P, acá falta el vector, se escribe en el formato m por u sobre esta raíz, en donde m es la llamada masa inercial de la partícula y donde u es el vector velocidad de la partícula en el sistema de referencia donde estudio su movimiento y donde acá aparece el módulo de u al cuadrado. La masa, más allá de que después hacia el final voy a hacer un análisis un poco más profundo, en el marco del desarrollo que nosotros vamos a hacer, es un invariante, como también lo es en el marco de la física clásica. Es decir, si yo determino la masa de una partícula en el sistema S, en todos los sistemas de referencia inerciales la masa es la misma. Y eso pasa tanto en el marco de la física clásica como en el marco de la teoría de la relatividad de Einstein. Después vamos a hablar un poquito más profundamente de él. Por eso es que si uno mira el resultado final del proceso, encuentra que la única diferencia entre el análisis clásico y el análisis relativista está en la manera particular de cómo se escribió la cantidad de movimiento. Porque clásicamente P es m por u y en términos relativistas es esta expresión que aparece aquí. Pero esto es tanto válido en el marco de la física clásica como en el marco de la teoría de Einstein. Y siempre lo cuento porque me parece importante reafirmarlo, porque se desconoce. La mayoría de la gente, que hasta que enseña la teoría de Newton, se caracteriza porque esto, por razones profesionales que desempeñan en otro lado, lo he verificado, desconoce lo que escribió formalmente Newton. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No enuncian las leyes de movimiento? Sí, enuncian lo que figura en libros que recrean lo que escribió Newton. Pero si no leyeron el trabajo de Newton, no tienen en claro qué es lo que escribió Newton. Y lo llamativo es que en el libro de Newton, en ningún lugar del libro, hablo de el libro donde va a presentar, entre otras cosas, las famosas leyes de movimiento, en ningún lugar del libro aparece escrito F igual a m por a. En ningún lugar del libro. Y cuando uno ve lo que escribió Newton como leyes de movimiento, la ley que escribió es el equivalente en lenguaje más moderno. Recuerden que Newton fue uno de los que desarrolló el cálculo del análisis, es que F es de P a de T. Lo escribió en el lenguaje propio de la época, pero es lo que equivale a decir de P a de T. ¿Y de dónde salió entonces que todo el mundo dice que Newton escribió algo que no escribió nunca, que es F igual a m por a?
Y porque si yo derivo m por u y la masa es un invariante, esa derivada es lo mismo que m por la derivada de u respecto de t. Y la derivada de u respecto de t es a. Y de ahí sale el famoso m por a. Pero no es que él lo escribió como una ley de movimiento. Aclarado esta curiosidad, ¿qué podemos decir de esta expresión? Bueno, que si yo tengo en cuenta que esto es P, justamente cuando planteé la derivada es la derivada de esto. Como el M es un invariante, va a salir fuera y lo único que voy a tener que derivar es esto que está acá. Más allá de las diversas maneras como uno puede derivar este paréntesis, uno puede observar claramente que no va a surgir el famoso M por A como antes. Por eso, en general, ya uno va a poder demostrar que F, desde el punto de vista relativista, no es igual a M por A. Y al no ser igual a M por A, en general tampoco F y A van a ser colineales. Como si son colineales si F es igual a M por A. Se podría demostrar que F y A en general forman un ángulo agudo. ¿Podría ser 0 grados? Absolutamente, pero no es el caso general, es un caso particular. La otra cosa que uno puede observar de este planteo es que la velocidad de la partícula involucrada en el proceso tiene que quedar contenida en este intervalo. Admite el que ponga el igual acá. Lo que pasa es que igual a 0, la condición 0 implicaría una situación que es la de reposo y no es la que me interesa como parte de estudiar el movimiento de una partícula. Lo que no admite esta expresión es que U alcance el valor C o lo supere, porque en un caso el módulo de P se hace imaginario, perdón, infinito, en el caso de que U valga C, y en el caso de que U pudiera ser mayor que C, esto se hace imaginario. Por lo tanto, esta expresión revienta si uno imaginara que la velocidad de la partícula fuera igual a C o la superara. ¿En qué tipo de problemas voy a utilizar esta expresión, que todavía no he visto lo que vale la derivada? Bueno, el tipo de problemas van a ser los que van a ver en la guía, tanto en el libro como en los llamados problemas adicionales. El campo de fuerza que determina el movimiento de esa partícula responde al de una partícula cargada en un campo eléctrico, al de una partícula cargada en un campo de inducción magnética o al de una partícula cargada moviéndose en los dos campos y da lugar a la llamada fuerza de Lorentz, porque Lorentz fue uno de los que estudió toda esta problemática. Igual a lo que hacían en física 3. Sí, la diferencia que cuando ustedes estudiaban el movimiento de una partícula cargada en física 3, la fuerza la hacían igual a m por a. Y a partir de ahí resolvían el problema. Ahora, la fuerza es igual a m por la derivada de esto. Y hasta que no resuelva lo que es esta derivada, no puedo continuar la cuenta. O sea, es claramente diferente la resolución matemática de lo que uno debería hacer. ¿Por qué vamos a trabajar con campos de fuerza que puedan afectar una partícula cargada? Porque justamente una partícula cargada
por ejemplo, dentro de un acelerador de partículas, puede alcanzar condiciones físicas adecuadas como para que lo que tenga que plantear sea esta expresión y no la que usaron en física 3, tema sobre el cual voy a comentar en breve. Es decir, existe la posibilidad de que en un problema me hablen de que una pelota, para estudiar su movimiento, necesito plantear m por la derivada respecto de t de ese paréntesis. No, en términos reales no. Ahora, si yo me invento un campo de fuerza en un lugar imaginario y una pelota imaginaria, sí, tranquilamente. Pero no es lo común que uno invente un campo de fuerza para que confronte con la necesidad de usar lo que estoy presentando. Pero puede ser posible. Esta derivada se puede hacer como la derivada de un producto, como la derivada de un cociente, puede ser de diversas maneras. También se puede trabajar matemática y físicamente de diferentes maneras. En la guía de actividades, si es que no la vieron, y si no mañana lo van a ver, van a encontrar que en la primera parte de la guía afiguran todas las actividades que se pueden hacer con el texto en cuanto a los problemas resueltos que hay que estudiar, los problemas que hay que resolver, algunas preguntas que plantea el texto que pueda uno tratar de contestar, los problemas de final de capítulo del libro. Y luego viene un conjunto de lo que yo llamo problemas adicionales, que son problemas que pueden ser de otra bibliografía y además tienen casi en algunas guías en su totalidad, no en todas y no todos, pero en esta en particular, prácticamente casi en su totalidad, la característica de que fueron problemas que aparecieron en algún momento en exámenes y que tranquilamente pueden volver a aparecer. El número 2 de los adicionales tiene la particularidad de estar resuelto y es el que muestra una manera de cómo resolver esta derivada. Y lo que pide es que uno, haciendo esa derivada, llegue a mostrar que la expresión de la fuerza se puede escribir así. El problema está resuelto, así que lo pueden leer perfectamente y ver qué es lo que se hace. Llega a esta expresión, que es la que nosotros recomendamos que utilicen a la hora de hacer un problema. En vez de estar planteándose constantemente cómo hago la derivada y veo lo que me queda, después veo cómo integro y demás, directamente arrancar con la expresión que están observando. Por supuesto que aquel que no se la recuerda o que no quiere usarla, hace la cuenta de la derivada e integra. ¿Y por qué digo va a tener que integrar? Porque ¿qué es hacer un problema dinámico? Tanto en física clásica como en física de Einstein. A partir de la ecuación dinámica que describe el movimiento y las condiciones iniciales que definen al mismo, poder contestar cómo se mueve la partícula y por dónde se mueve. Y contestar cómo se mueve implica hablar de la aceleración, de la velocidad y el vector posición. Y para de la ecuación dinámica hablar de la aceleración no hay problema, pero hablar de la velocidad hay que integrar la aceleración. Y para hablar del vector posición hay que integrar la expresión de la velocidad. Y eso es algo que se hace con física clásica, F igual a m por a, o con esta nueva formulación, que sería la que surge de directamente escribir esta expresión. Pero repito, aquel que no quiere, no recuerda esta expresión, plantea la derivada y lo que le queda se encarga de ver matemáticamente cómo procesarlo para poder integrarlo y contestar lo que me estén preguntando.
Lo que tiene de raro esta expresión, o que a algunos les resulta raro y siempre preguntan, es que uno está acostumbrado a que uno escriba que F es igual a algo que no contiene F. Y sin embargo acá F es igual a algo que contiene F. Pero no hay ningún problema. Si el campo de fuerza que estoy utilizando es el de una partícula cargada en un campo eléctrico, el Q por E va acá y el Q por E va acá. Y luego sigo procediendo al trabajo. Como tienen los problemas de la guía para practicar, ustedes resolverán si les resulta útil o no trabajar con esta fórmula. Obviamente nosotros consideramos que sí. Pero bueno, no es la única forma de cómo encarar la resolución de un problema dado. Con esto se resuelve la parte dinámica en cuanto al movimiento de una partícula según la teoría de la relatividad. Otro concepto que debemos revisar es el de la energía cinética. Y para verlo en términos relativistas, en términos de la teoría de Einstein, tenemos que revisar lo que ustedes vieron en cursos anteriores de física como definición de energía cinética, la que surge a partir de plantear el trabajo de la fuerza F, la circulación de F, y eso hacerlo igual a la variación de una cantidad que es la llamada energía cinética y que uno demuestra en toda esa cuenta que es un medio de m por u cuadrado. Bueno, eso que hicieron en Física 1 y que a veces se llama, antiguamente se llamaba el teorema de las fuerzas vivas, ahora se llama el teorema del trabajo y la variación de energía cinética, se puede hacer, pero donde F no es igual a m por a, sino lo tengo que escribir de alguna manera que resulte de esta cuenta que está acá. En ese caso, para hacer esa cuenta, escribirlo así no resulta práctico y quizás convenga reescribir la derivada en otro formato. Bueno, eso de alguna manera está hecho en el libro. No lo voy a reproducir yo. En la página 1216 está hecho y de ahí lo pueden mirar y va a surgir cuál es la expresión de la energía cinética. Y la energía cinética adopta cualquiera de estos dos formatos. Donde igual que antes se ve claramente que esto revienta si U fuera igual a C o la superara. Y U, igual que antes, queda en este intervalo en donde si quiero puedo igualar a cero. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual si estas expresiones son las que hay que usar en vez de F igual a M por A, P igual a M por U y la energía cinética un medio de mu cuadrado, ¿por qué me siguen enseñando en otros cursos de física esas expresiones? Bueno, si uno analiza que puede pasar que U dentro de este intervalo caiga en el subintervalo que va entre 0,1 de C y 0, que queda incluido dentro de este, se puede asumir, prácticamente es universal este criterio, de que U sea mucho menor que C. Y si U es mucho menor que C, entonces esta expresión puede hacer que tienda a M por U, porque si U es mucho menor que C, U cuadrado sobre C cuadrado tiende a 0, 1 sobre esta raíz tiende a 1 y me queda la expresión clásica M por U. Si antes de hacer esta derivada tengo en cuenta que U es mucho menor que C, de vuelta la raíz tiende a 1 y la derivada de esto es la derivada de U respecto de t y aparece de vuelta la expresión clásica.
Es decir, que en el caso de que con algún criterio yo pueda establecer alguna condición de que U sea mucho menor que C, no tengo problema para seguir usando la teoría clásica de Newton. Y lo mismo pasa con la energía cinética. Lo que ocurre es que el trabajo matemático que muestra que esta expresión de la energía cinética se reduce a un medio de la masa por U cuadrado requiere un trabajo matemático superior. Porque si yo dijera que esto tiende a cero, esto tiende a uno menos uno es cero, me da que en condiciones de baja velocidad la energía cinética siempre es nula, cosa que es falso. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar esta expresión y hacer el desarrollo en serie sobre la base de que U es mucho menor que C. Y entonces quedarme simplemente con los dos primeros términos del desarrollo. ¿Por qué? Porque si me quedo con el primero, llego al resultado absurdo que dije antes. Y los términos que siguen y que no están escritos acá, los puedo despreciar porque contienen potencias crecientes del cociente U sobre C. Y si U sobre C es muy pequeño, porque U es mucho menor que C, esos cocientes de U cuarta sobre C cuarta son totalmente despreciables. Si uno tiene en cuenta eso y lo coloca dentro del paréntesis, la expresión de la energía cinética para cuando las velocidades son menores que un décimo de c es la conocida por ustedes un medio de m por u cuadrado. Es decir, los tres resultados clásicos terminan siendo un caso particular de la teoría de Einstein. Esto nos lleva a la siguiente situación. Independientemente de cuál es el campo de velocidades en cuanto al valor, en el intervalo entre 0 y c, sin llegar a valer igual a c, ¿puedo usar la teoría de Einstein? Absolutamente sí. Lo que me muestra esto es que si la velocidad tuviera un valor en el subintervalo entre 0 y 0,1 de c, no va a haber diferencia significativa entre hacer las cuentas con la teoría de Einstein o hacer las cuentas con la teoría clásica de Newton. Pero ojo, porque si el campo de velocidades estuviera en el intervalo entre 0,1 de C y C, solamente puedo usar para esto, para hacer el problema, los resultados de la teoría de la relatividad. Por eso, a veces, para que no quede duda de que tengo que usar sí o sí las expresiones relativistas, cuando se habla de velocidades relativistas, se habla de velocidades que caen en este intervalo. Si la velocidad cae en este intervalo y ustedes usan una expresión clásica para su resolución, eso tiene una única identificación en cuanto a la nota que van a obtener por hacer eso, y es cero. No importa que escriban 5 hojas en la resolución de un problema, si en el marco de un problema con una U entre 0,1 de C y C, ustedes utilizan alguna expresión clásica, la única nota que van a sacar por eso es cero. Si yo miro la expresión de la energía cinética, tengo dos términos que tienen nombre y apellido. Este se llama energía total y este se llama energía en reposo. Energía total y energía en reposo. En el libro la identifica como E sub R, el R de rest, que sería una manera de decir reposo. Nosotros utilizamos una notación más universal que es E0. ¿Por qué esta E se llama energía total?
Y porque si esto lo identifico como E y a esto lo identifico como E sub 0, E es la suma de la cinética más la reposo. Y por eso se recibe el nombre de energía total. Lo que representan estas formas de energía, la interpretación de las mismas, está muy vinculado a lo que vamos a hablar en breve, vinculado con la masa. Pero por ahora, dejamos esto ahora sí, ya lo voy a comentar. Y acá es el momento de hacer un alto en la clase antes de continuar para que ustedes pregunten cualquier cosa que les haya quedado no clara, oscura, lo que sea, vinculado con todo lo que hemos comentado hasta ahora. Por supuesto que si no hay ninguna pregunta para realizar, yo espero unos Profe, segundos. ¿Sí? ¿Te escucho? yo no Bueno, entendí muy decía que bien. sí. Espera un segundito, quería terminar lo que estaba diciendo. Perdón, perdón. Decía que, no es nada, si no hay nadie que pregunta, yo continúo. Sí, ahora pregúntame. Que no entendí muy bien cuando dijo lo de que la fuerza no es colineal con la aceleración. Y en el caso clásico, F es m por A. La diferencia entre F y A es un escalar que es positivo. Por lo tanto, F y A tienen la misma dirección y sentido. Ahora, si F no es más igual en general a M por A, F y A no van a ser colineales, no van a tener la misma dirección y sentido. O sea, algo que usabas en física clásica no lo podés trasladar acá. Ahora, ¿existe la posibilidad de que F y A sean colineales en la teoría de la relatividad? Sí, pero como un caso particular. Como caso general, no. En cambio, en la física clásica, siempre F y A son colineales. Tienen la misma dirección y sentido, porque repito, el vector F y el vector A están relacionados a través de una constante positiva que es la masa. Ok, perfecto, gracias. ¿Alguna aclaración más? No hay otra aclaración. Bueno, entonces continúo. Igual de vuelta va a haber otra interrupción y van a tener vuelta la posibilidad de preguntar sobre lo que voy a empezar a ver ahora o sobre lo anterior. La clase es una unidad, una estructura. Hay problemas en la guía que los remite a cosas que pudieron haber hecho en física 3 y son esos problemas donde tengo dos sistemas, el S y el S', obviamente inerciales, la disposición en el espacio y cómo se mueve S' respecto de S es la usual, la que habrán visto en física 3. Pero acá lo que me interesa analizar, y de hecho hay problemas en la guía que esto lo pide, ¿cómo es la dinámica estudiada en el sistema S' y cómo es la dinámica de la misma partícula estudiada en el sistema S? En el sistema S', analizar la cantidad de movimiento, la energía cinética y la energía total implica hacer estas cuentas, que son las expresiones que hemos desarrollado recién. La masa se supone que la conozco y lo único que tengo que conocer en forma adicional es la velocidad de la partícula relativa al sistema S'. Y se terminó. Ahora, ¿me podría preguntar qué pasa con la cantidad de movimiento, la energía cinética y la energía E en el sistema S? Por supuesto. Y repito, es un problema de la guía que esto lo pide, por lo tanto, es bueno que sepan cómo resolverlo. Nosotros les vamos a ofrecer dos maneras de cómo resolver esta pregunta. Una es la siguiente: si yo conozco U' y conozco la velocidad de un sistema respecto del otro, con U' y B
y las llamadas transformaciones de la velocidad, obtengo U. Luego vengo a las mismas fórmulas que antes, pero en variables no primadas. Como la masa es un invariante, tiene el mismo valor en S' que en S, hago la cuenta que está indicada acá a partir del conocimiento de U y obtengo las tres magnitudes en el sistema S. Con respecto a esto, viene bien para reafirmar algo que está escrito en las noticias, una de ellas. Hay una de las noticias que habla acerca de que cierto conocimiento que está perfectamente identificado, porque está escrito, que es la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, el efecto Doppler longitudinal y las transformaciones de la velocidad, son temas que nosotros damos por conocido de física 3, pero que no vamos a desarrollar específicamente y por tanto para nosotros son conocidos y pueden formar parte y de hecho aparecen en algunos de los problemas de la guía. En cuanto a esos temas no los explicamos, pero si ustedes tuvieran dudas, la pueden solucionar con su profesor en la clase de problemas o mandándome email a mí. De hecho, ya hubo algún estudiante que lo ha hecho porque tenía dudas acerca de alguna de las cosas que vio en el Física 3 y yo se las explico o les indico cuál es la adecuada interpretación. Pero para nosotros son cosas conocidas. El tema está que en cuanto a las transformaciones de la velocidad, ustedes en Física 3, más allá de si ahora lo recuerdan o no, ustedes lo que vieron es cómo transformar la velocidad en el eje X' con la velocidad en el sistema S en X. O sea, encontraron la relación entre U de X y U' de X'. Sin embargo, una partícula se puede mover en el espacio y tiene tres componentes y por ende tendría que poder transformar las tres componentes. Y no siempre en física 3 ven cómo son las transformaciones genéricas de la velocidad en cuanto a las tres componentes. Cosa que no es muy complicado, es una cuenta, son dos renglones más a lo que ya hicieron en física 3. Pero como específicamente en general eso no lo hacen, en la carpeta complementos de teoría, uno de los documentos que dice lectura recomendada pero no obligatoria, muestra cómo son las tres transformaciones de la velocidad. ¿Por qué es recomendada? Y porque si alguien no lo recuerda, no lo tenía muy en claro, quizás con lo que figura ahí lo entiende mejor. Pero no es obligatoria porque nada que tenga que ver con cómo se genera esa expresión o esas expresiones va a ser tema de examen. Pero como se necesita y para nosotros es dado como conocimiento conocido, la única manera que en situaciones de examen tienen que hacer uso de esas expresiones es haciendo el ejercicio de aprenderlas de memoria. Porque sobre esas transformaciones no va a haber ninguna ayuda en cuanto a la forma de la misma. Por eso esto se avisa, está escrito para que no quede ninguna duda y se reafirma para que no sea ningún tipo de sorpresa. El otro formato tiene que ver con las llamadas transformaciones de P y E. Esto no es el campo eléctrico, sino es la energía. Es decir, hay unas transformaciones que conocidos P'X', P'Y', P'Z' y E', yo puedo calcular Px, Py, Pz y E. Esas transformaciones no la vieron en física 3.
¿Cuál es la posición nuestra frente a esto? Hay otro documento que figura en la carpeta complemento de teoría que dice lectura recomendada pero no obligatoria, en donde se muestra cómo se pueden obtener estas transformaciones. Y el método que se utiliza es interesante porque está basado en el método que permite obtener las transformaciones de Lorentz de X, Y, Z y T en términos de X', Y', Z' y T'. Pero el hecho de que no sea obligatoria quiere decir que nada de lo que está escrito en ese documento va a ser tema de evaluación. Y entonces, ¿para qué lo publico? Igual que el otro. Para aquel que además de aprobar la materia, quiere aprender, que cada vez son menos los estudiantes que están en la situación, pero aunque sea uno solo, le voy a ofrecer la posibilidad de que si quiere aprender, además de aprobar, pueda aprender mucho sobre estas más dos temas tan interesantes como van a ser la teoría de la relatividad y luego la física cuántica. Y entonces, ¿hay problemas en la guía donde tengo que usar las transformaciones de energía y cantidad de movimiento? Sí. ¿Y qué pasa en situación de examen? Van a aparecer escritas en el temario. Como está todo publicado, todo el mundo se lleva la foto de todo, van a ver fotos de examen donde aparecieron preguntas vinculadas con esto y aparecen las fórmulas. No hay ningún problema. Las fórmulas de transformación van a aparecer. Y entonces, de lo único que se tienen que preocupar es cómo utilizarlas. Para eso tienen los problemas de la guía. En particular, hay uno donde se pide todo esto que acabo de comentar. ¿Podría pasar que me pidan cuál es la ecuación dinámica que describe el movimiento de esta partícula? Sí. ¿Y entonces qué debería plantear? Esto en el formato que yo les recomiendo que utilicen. Esto explicaría la ecuación dinámica de movimiento de la partícula en S'. Y me podrían preguntar cuál es la ecuación dinámica, o sea, cuál es la fuerza que actúa en el sistema S. Sí, pero para esto tiene una sola posibilidad, que es haciendo uso de las transformaciones de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Así como está la transformación de la velocidad, la de espacio-tiempo, la de energía y cantidad de movimiento, las de la aceleración, que no las vamos a ver, no las vieron en física 3 y tampoco las vamos a ver, está la transformación de la fuerza. Y de hecho, para nosotros es importante porque tiene que ver con el problema 3 de los adicionales, que al igual que el 2, también está resuelto. Y en particular, ahí se muestra cómo se puede usar para encontrar la relación que hay entre fx y f' de x', entre fi, f' de y', entre fz y f' de z', cómo se pueden utilizar para hacer esta cuenta las transformaciones de energía y cantidad de movimiento. Y ahí está aclarado y escrito de que esas transformaciones no se tienen que saber de memoria. ¿Qué pasa con las transformaciones de fuerza? Bueno, la obtención es un problema de la guía que hay que saber hacer. ¿Me pueden pedir que haga la cuenta que está indicada ahí? Por supuesto, porque los problemas de la guía son problemas de examen y me canso de colocar en los exámenes problemas de la guía. Ha habido exámenes donde de cuatro problemas, 3 problemas son exactamente iguales que lo de la guía. Cuando digo exactamente iguales, significa que hice el cut y paste. No les cambié ni siquiera los números, como dicen ustedes.
Por lo tanto, podría pasar que haya una pregunta, un problema que sea equivalente al número 3 de los adicionales. Absolutamente sí. Pero ¿qué ocurre? También podría pasar que hubiera algún problema en donde la demostración de la expresión no es lo que me interesa evaluar, sino lo que me interesa evaluar es si saben cómo usarla, las transformaciones de la fuerza. ¿Qué ocurre? Cuando las vean van a ver que tiene una estructura complicada, pero no se hagan problema, porque esas transformaciones de memoria no las tienen que saber. Igual que la de la cantidad de movimiento y la energía, en el caso hipotético de que en un problema las tenga que usar y no sea un motivo de examen la demostración, van a aparecer en el examen las transformaciones. Por eso, además de saber cómo se obtienen, que está resuelto y es un problema físico-matemático, está el tema de cómo usarlas, y en el caso de que haya que solamente usarlas, no hay que saberlas de memoria. Con esto he indicado entonces, y repito, no hace falta que digamos, me tengo que acordar de esto, no, porque está escrito. Todo lo que pasa en esta materia tiene su documento escrito, con toda la importancia que eso tiene, porque ustedes no van a tener que nunca, ante un reclamo, decir, me dijeron. No, no, no es un problema de me dijeron, es un problema de que está escrito. Y si está escrito y uno no cumple, está cometiendo un error. Así que ustedes tienen un elemento central para hacer control sobre las actividades que desarrollamos nosotros, porque están todas escritas. Y esto no es de ahora, es de siempre. Vayamos ahora a algo que es la frutilla de la clase de hoy, por decirlo de alguna manera, y tiene que ver un poco con los significados de algunas cosas que quedaron pendientes, como ser el concepto de masa, energía total, energía en reposo. Uno de los primeros que utilizó el concepto de masa de una manera central, obviamente fue Newton, porque lo requería el conocimiento de la masa de una partícula para poder estudiar su movimiento. Cuando uno busca en los trabajos de Newton cuál es la idea que Newton daba sobre el concepto de masa, como luego fue dada por otros, es la idea de que la masa es la cantidad de materia. Cuando antiguamente uno estas cosas las resolvía en el aula en forma presencial e interaccionaba con los estudiantes, yo solía preguntarle qué caracterizan la masa de una partícula e increíblemente, cuatrimestre a cuatrimestre, salvo una o dos excepciones en cursos que eran en esa época multitudinarios, nadie podía decir nada sobre el concepto de masa. Y los uno o dos que hablaban decían esto que está escrito ahí. Y que tiene un signo de interrogación. ¿Por qué? Y bueno, porque la masa no es cantidad de materia. Que tiene que ver con la cantidad de materia, sí, pero no es cantidad de materia. Pensemos históricamente que si yo digo que la masa es cantidad de materia, es porque hay algo que puedo contar. ¿Y qué es lo que puedo contar que sea materia? Hasta que no apareció en escena primero el electrón,
después el protón, después el neutrón, la idea de átomo, de núcleo, finales del siglo XIX, empieza todo con el descubrimiento del electrón, 1897, y los comienzos del siglo XX, nadie tenía idea de cuál era la estructura de la materia, y entonces qué cosa había que contar no estaba en claro. ¿Qué tengo que contar? Y algo que sea base en la idea de la materia. Cuando se tuvo los modelos del átomo y conocimiento de estas partículas, todo mostraba que estas partículas tenían masa y por ende el átomo también tenía masa. Y entonces la respuesta estaba a qué es lo que había que contar. Cualquiera sea el estado de agregación de la materia, yo cuento la cantidad de átomos que tengo. Si identifico la masa de cada átomo, hago la suma de todo eso y eso me va a dar la masa del cuerpo. Y la respuesta es que eso no es cierto. Extendido a todo lo que da lugar de primero entender lo que es la masa del átomo, luego la masa de los electrones, de los protones y los neutrones, no termina siendo cierto. Pero a su vez la física clásica tenía otro problema. Por física clásica estoy hablando física pre-Einstein y pre-teoría cuántica. Todo antes de 1905, para que de alguna manera se ubiquen. No había ninguna duda de que el electrón, el protón, el neutrón tenían masa. De hecho, se las medía y se le asignaba un valor que era compatible con las evidencias experimentales. Pero ¿qué cuerno era la masa del electrón? Un objeto que no tenía ni forma ni tamaño, que queda claro para la física actual que no tiene estructura interna, tiene masa. ¿Qué es eso? ¿Y qué es la masa del protón? Aunque después se establece que el protón tiene estructura interna y va a llevar a otro problema de qué es la masa de las partículas que constituyen el protón y el neutrón, que terminan siendo los quarks. Y la física de Einstein, vinculada a estas partículas, electrón, protón, neutrón, no tenía explicación de lo que era. Y ustedes vienen usando el concepto de masa sin ningún problema, saben lo que es la masa comparada con la de otro para decir si es mayor o menor, qué implicaría que tenga mayor masa, menos masa. Pero ¿qué es intrínsecamente el concepto de masa asociado al de estas partículas? A la física le llevó muchísimo tiempo. Y recién en el 2012, con los famosos resultados de los experimentos en la famosa máquina de Dios, la física empezó recién a tener en claro qué es la masa del electrón, qué es la masa de los quarks que forman el protón y el neutrón, y de ahí de alguna manera entender lo que sería la masa del protón, la masa del neutrón. Pero ¿qué ocurre? Entenderlo en el lenguaje de la física significa estar surfeando en el conocimiento de más alto nivel de la física, surfeando en la cresta de la ola, como se suele decir. Y eso está totalmente fuera del alcance de este curso. La última unidad va a permitir hacer alguna referencia a estas cosas porque incluye hacer una revisión de lo que es la llamada física de partículas. Es muy probable que yo vaya subiendo material que yo estoy produciendo y que forma parte de lo que llamo actividades complementarias.
ya que las hace, las mira aquel que le interesa, porque no tienen repercusión directa en evaluaciones, y voy a hacer algunas cosas que vayan avanzando, como para que en la última unidad uno pueda dar un par de pasitos por encima de lo que acabo de decir hoy y entender algo vinculado con los llamados campos de Higgs y el famoso bosón de Higgs, que simplemente lo nombro y no vamos a hacer ningún análisis por ahora mayor. De hacerlo, se va a hacer hacia el final del cuatrimestre. Entonces, sabemos, por lo menos por el comentario que estoy haciendo, dónde está la dificultad conceptual del concepto. Y ahora acepto que estos objetos tienen algo que se llama masa, sin preocuparme más. A partir de ahí, ¿puedo seguir entendiendo? Sí, pero hace falta recorrer el camino que les voy a decir ahora. Por ejemplo, ¿qué pasa con esa energía que llamé energía de reposo? Es m por c cuadrado. Claro, si tengo dificultades para entender el concepto de masa, por lo que acabo de comentar, de una partícula me estoy refiriendo por ahora, también voy a tener dificultades conceptuales para determinar lo que significaría la E0 de una partícula como un electrón. Bueno, en principio lo que tengo que hacer es que aceptar que una partícula, por el solo hecho de existir y tener masa, tiene asociada una cantidad de energía que es la masa por c cuadrado. Si busco en la física clásica, no voy a encontrar ninguna analogía, es decir, no voy a encontrar ninguna forma de energía que la pueda vincular con esto que llamo E0. ¿Qué pasa con la otra energía, la energía total? Tampoco tiene analogía clásica. Pero ¿qué ocurre? Si aumenta U, aumenta E. Si disminuye U, disminuye E. Si aumenta U, aumenta E y aumenta la energía cinética. Quiere decir que el efecto sobre la energía cinética, en cuanto a que si aumenta la velocidad, aumenta la energía cinética, si disminuye la velocidad, disminuye la energía cinética, es equivalente a algo que pasa con esto que llamo energía total. Pero claro, no es energía cinética, porque si la energía total fuera energía cinética, se llamaría energía cinética, tan fácil como eso. Cambia con U como la energía cinética, pero no es energía cinética. De hecho, tiene expresiones diferentes y los valores son diferentes. En algún problema de la guía me piden que calcule E, me piden que calcule K, sí, pero a nivel de significado, el conocimiento de la energía E aporta algo más interesante que lo que aporta el conocimiento de la energía cinética. La respuesta es no. Si lo que estoy estudiando es el movimiento de una partícula en un campo eléctrico, en un campo magnético y nada más. Sé que son diferentes, las calculo, pero no agrega significado al que uno le puede dar por el conocimiento de su energía cinética. Sin embargo, si esa partícula, la A, se mueve en un campo eléctrico y se cruza con la B, y se cruza en el sentido de que intercambian energía y cantidad de movimiento, interaccionan, que es equivalente en lo que ustedes veían en física 1, chocan. Lo que pasa es que el choque que ustedes vieron en física 1 involucra el contacto de las dos partículas que chocan.
En cambio acá, entre que no hay forma ni tamaño de los objetos con los que trabajamos, qué significa que entren en contacto, además pueden interaccionar sin estar en contacto si es que son partículas cargadas, por ejemplo. Bueno, por un montón de motivos, en vez de hablar de choque, aunque no hay problema que digamos chocan, se dice que interaccionan. Y ahora cuando interaccionan, la cosa cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque una interacción se va a estudiar a partir de la conservación, por lo menos por ahora para ustedes, de tres magnitudes. La carga, de cuya conservación habrán hablado en física 3, no tengo nada que agregar. La cantidad de Coulomb que tengo inicialmente tiene que ser igual a la cantidad de Coulomb que tengo finalmente en una interacción. La conservación de la cantidad de movimiento, que dado que F, tanto en física clásica como relativista, es de P a de T, lo que lleva a la conservación de P en un choque clásicamente es lo mismo que va a llevar a la conservación de P relativísticamente. Lo que cambia es la manera como escribo P. Y luego lo interesante es la conservación de E, que es lo que hace que ahí entonces sí me importe mucho la energía total. Porque la energía total de las partículas que interaccionan inicialmente, la suma de esas energías totales, tiene que ser igual a la suma de las energías totales de lo que resulte de la interacción. El tema está que la demostración de que esto es así es algo que está fuera del alcance del curso, porque no es sencillo. Lo que normalmente se hace es se hace una demostración que no es tal porque se muestran ejemplos. Nosotros lo aceptamos como una ley de la naturaleza. Y finalmente, vinculado con la masa, está el concepto final, que tiene que ver con el sentido que al concepto de masa le dio Einstein, que es distinto a querer explicar por qué el electrón tiene masa con los campos de Higgs, el bosón de Higgs y demás. Y con esto, aunque sea elementalmente, cerraríamos el tema de la masa. En junio de 1905 dije que Einstein publicó el trabajo que es la base de la teoría especial de la relatividad. 3 meses después, aproximadamente, en septiembre de 1905, escribe otro trabajo fundamental para la historia de la física y para la historia de la humanidad, que en español está en forma de pregunta el título del trabajo. ¿Puede la inercia de un cuerpo ser igual a su contenido energético, donde la palabra inercia está usada como sinónimo de masa? Que tiene la particularidad de ser breve, escrito en la forma moderna, con un procesador de texto, en una hoja 4, no son 2 hojas, así escrita de los dos lados, no son 4 carillas. Y es tan interesante y tan importante que yo lo publico en la carpeta Complementos de Teoría, lo tienen. Pero, de vuelta, es una lectura recomendada, pero no obligatoria. Yo creo que puede resultar interesante a algún estudiante leer de la propia pluma de Einstein por qué fue tan importante eso que escribió ahí. ¿Y qué es lo que escribe? Escribe que
el concepto de masa y energía son equivalentes. De hecho, E0 es m por c cuadrado. La masa y la energía están vinculadas por una constante. Por eso son equivalentes. Y esa equivalencia, como lo muestra en el trabajo, es central porque muestra que la masa es una forma de energía. Y esta es una vuelta de tuerca que nadie le había dado al concepto de masa. Y ahora entonces sí podemos entender por qué dije, cuando empecé a hablar de todo esto, que la masa no era simplemente cantidad de materia. Porque pienso en la estructura compleja, compuesta, más elemental, que es el núcleo. Antes de llegar a un objeto, cualquiera sea su estado de agregación, primero tengo que ver los átomos, cómo se arman, y para armar un átomo, primero tengo que ver cómo se arma el núcleo. Y un núcleo, salvo el del hidrógeno, está formado por protones y neutrones, como vamos a ver hacia el final del cuatrimestre en la unidad física nuclear. ¿Qué tengo en un núcleo? Z protones y N neutrones. Si la masa del núcleo fuera simplemente cantidad de materia, yo veo la cantidad de protones que tiene un núcleo, veo la cantidad de neutrones que tiene un núcleo, hago la suma de todo eso, y más allá de despreocuparme por qué significa que el protón tenga o no masa, tenga o no estructura interna, hago la suma de todo eso y me tendría que dar la masa del núcleo. Y no es así. La masa del núcleo ya armado resulta ser menor a z veces la masa del protón más n veces la masa del neutrón. Y si este defecto másico, esta suma la multiplico por c cuadrado y a esto lo multiplico por c cuadrado, y la diferencia entre esto y esto define un defecto másico. Este defecto másico por c cuadrado equivale a una diferencia de energía, lo que muestra, como lo vamos a ver oportunamente cuando veamos física nuclear, que tener a los protones y neutrones aislados, separados, sin interaccionar, le corresponde a ese sistema una cierta energía, y tenerlos unidos para que formen el núcleo otra. O sea, el pegoteo de los protones y neutrones no es gratis. Y eso es una idea central. Luego, si el núcleo se junta con Z electrones, va a formar el átomo. Pero lo que va a ocurrir es que la masa del núcleo más Z veces la masa de los electrones es mayor que la masa del átomo. Y luego los átomos se pueden unir para dar molécula, y la masa de los átomos que forman la molécula sumada es mayor que la masa de la molécula, o mayor que la masa de la estructura cristalina del material. El tema está que a medida que voy desde la estructura del núcleo hacia el objeto macro, el defecto másico es cada vez más chico, y por ende el problema de los defectos de energía, la variación de energía, es también de más chica y se hace prácticamente despreciable. Pero a nivel nuclear, no, como vamos oportunamente a ver. Por todo esto, la suma de las masas de los átomos no es la masa del cuerpo. Ahora, ¿tiene que ver? Y sí, si un objeto tiene más masa, es porque tiene más átomos. Por lo tanto, la cantidad de materia afecta a la masa. Pero una cosa es decir que tiene que ver con la masa,
la cantidad de átomos, y otra cosa es decir que la cantidad de átomos define la masa, que conceptualmente, por todo lo que dije, no sería cierto. Estos no son los únicos ejemplos donde se muestra que la masa es una forma de energía. A lo largo del cuatrimestre, en distintos momentos, va a ser recurrente hablar sobre esto, en donde ciertas partículas que son lo que se llama energía pura, porque no están hechas de nada, no tienen masa, pueden dar lugar a objetos que sí la tengan, y objetos que tienen masa pueden dar energía pura a algo que no lo tenga. Son parte de los procesos que tenemos que ir estudiando y que ningún físico clásico entendería, vinculado con el concepto de masa, y que solamente se entienden gracias a que Einstein en su momento mostró la equivalencia entre masa y energía, y la masa hay que entenderla como una forma de energía. En el día de mañana van a ser problemas y seguramente en algún problema van a usar esta expresión, que es que la energía total es esto es el módulo, por eso no está la flechita de la cantidad de movimiento. Si ustedes despejan u cuadrado de acá y lo colocan acá y hacen álgebra, van a llegar a esta expresión, que es la que seguramente van a utilizar en algún problema, que relaciona la energía total con el módulo de la cantidad de movimiento. Luego, si E lo reemplazan por K más E0, hacen el binomio al cuadrado, hacen el álgebra correspondiente, van a obtener esta expresión que relaciona la energía cinética con el módulo de la cantidad de movimiento. En un problema de la guía, de los adicionales, ahora no recuerdo si en algún problema del libro, creo que también aparece una partícula que ustedes conocen de física 2, que es el fotón. La presentación oficial del concepto de fotón para física 4 va a ser en un par de semanas cuando hablemos del efecto fotoeléctrico. Y hasta ese momento el fotón no está presentado oficialmente. Sin embargo, como en un problema aparece el fotón como partícula, hago una presentación rápida que es la de el fotón, que es una partícula especial, no tiene carga, por esto no es especial, pero sí empieza a ser especial porque justamente es energía pura, no tiene masa. Al no tener masa, como vamos a ver oportunamente, se puede mover a C, y no tiene masa y transporta energía y cantidad de movimiento, y la relación que hay entre E y P es E igual a P por C. Por estas tres cosas es una partícula especial. Repito que esto no es la presentación oficial, sino que la vamos a hacer en breve, cuando empecemos a discutir el efecto fotoeléctrico. Los últimos problemas de la guía en los adicionales y los últimos problemas de final de capítulo del libro hacen mención a algo de forma indirecta, porque no lo dice en particular, que tiene que ver con la creación, la producción de partículas. ¿Qué es esto? La partícula A y B interaccionan y forman los reactivos. Y el resultado de la interacción son partículas que, por ejemplo, pueden ser distintas, C y D. Entonces, si A y B dan lugar a C y D, han creado dos partículas que antes no estaban. Las partículas
que se crearon y que resultan de la reacción se llaman productos, reactivos y los productos. ¿Qué es lo que hacen las partículas? Interaccionan, intercambian energía y cantidad de movimiento. Y por ende, para estudiar lo que están haciendo, hay que plantear los principios de conservación de la energía y la cantidad de movimiento. El de la carga nunca lo van a usar para hacer cuentas. Simplemente sirve de contralor acerca de que no se esté violando, ver que la cantidad de coulombs que tengo inicialmente es igual a la cantidad de coulombs que tengo después. Pero con ese principio no van a hacer cuentas. Sí con los de conservación de cantidad de movimiento y energía. ¿Quiénes son los reactivos y quiénes son los productos? Es algo que ustedes no van a tener que adivinar y en cualquier situación, tanto problemas de examen como problemas de la guía, va a ser dato el saber quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. No tienen que adivinar eso. Lo que van a hacer ustedes es conectar lo que pasa inicialmente con la reacción, con lo que pasa finalmente con los productos, con los principios de conservación. Y cuando hagan esto va a haber una situación muy interesante, que es propio de lo que se estudia en los grandes aceleradores de partículas, lo que se estudia en la famosa máquina de Dios. Analizar si la partícula A, cuando choca con la partícula B, puede dar lugar a la partícula C más la D. Y no solo estudiar si esa reacción es posible, sino si es posible, si hay una energía cinética mínima que tienen que invertir los reactivos para producir los productos mencionados. Y esa energía cinética mínima que aportan los reactivos, si participara como un reactivo un fotón, lo que aporta es energía, no se distingue para un fotón que no tiene masa de energía E y de energía cinética. Determinar la energía mínima que se invierten con los reactivos para llegar a formar los productos que el problema me indica, define lo que se llama la condición umbral. Y esto es sumamente interesante de estudiar y es algo central para la física, más actual que ustedes se pueden imaginar. Lo que pasa es que nosotros lo reducimos a una cuenta razonable en el marco de la formación de ustedes. Este tipo de procesos se pueden estudiar en cualquier sistema de referencia inercial. Sin embargo, hay dos que por razones que van a ir viendo a medida que hagan los problemas en la clase de problemas, hay dos que tienen particular importancia. Uno es el llamado sistema del laboratorio y el otro es el llamado sistema centro de masa. Estas cosas las van a trabajar mañana en la clase de problemas, pero yo les anticipo lo siguiente. Yo tengo un reactivo en reposo en el sistema de referencia donde estoy estudiando la reacción. Lo voy a denominar blanco. El otro reactivo va a tener energía cinética, o si fuera un fotón, va a tener energía. Va a ser el proyectil. Cuando analizo una reacción de esta manera, donde hay una partícula que funciona como proyectil y otra que funciona como blanco, simbólicamente estoy parado en el sistema del laboratorio. Y ahí en particular pasa a ser muy interesante estudiar la condición umbral, cosa que van a aprender a hacer.
no la van a estudiar en cualquier sistema de referencia, aunque podrían hacerlo, sino la van a estudiar con detalle en el sistema del laboratorio. Después podría pasar que un reactivo tiene una energía cinética y hace un choque frontal con el otro. Si los dos reactivos hacen un choque frontal, significa que tienen la misma cantidad de movimiento en módulo, la misma cantidad de movimiento en dirección, pero sentido contrario. Si en el sistema de referencia donde estoy pasa eso, es el sistema de referencia del centro de masa. También en el sistema centro de masa van a estudiar la llamada condición umbral. Y esto es muy importante porque es así como se trabaja en la realidad en el laboratorio para estudiar los procesos de choque entre partículas y los resultados que tienen lugar. Como comentario, el famoso problema de la máquina de Dios y el descubrimiento fue a partir de hacer chocar frontalmente a un protón con tera electron volt de energía cinética contra otro protón de tera electrón de energía, electron volt de energía cinética. Yo no sé si ustedes tienen dimensión de lo que estoy diciendo, pero un tera son 1000 gigas. ¿Se acuerdan cuando en Volver a Futuro estaba el amigo del personaje, el doctor, el físico, el ingeniero, no sé cómo se hacía llamar, científico que está tratando de ver si el rayo iba a caer, se agarra la cabeza y decía gigawatt, los gigas ya lo asustaban. Imagínense hablar de tera. Ese es el proceso que se hizo y que le dio tanto de hablar a un montón de gente en el CERN en Ginebra. Bueno, ustedes podrían estudiar qué pasa, cuál es la condición umbral y todo, pero bueno, lo van a hacer para otros valores. No hay eh, dificultad en modificar o adaptar a otro tipo de valores. Igualmente ustedes, insisto, se tienen que despreocupar sobre qué es lo que se produce, solamente se tienen que concentrar en cómo vincular lo inicial con lo final. Porque quiénes son los reactivos y quiénes son los productos, me lo va a informar. Y en el caso del choque protón-protón a tera electron volt, se produce una sopa de partículas increíble y maravillosa. Desde el punto de vista de lo que estaba propuesto en el día de hoy, yo he terminado. Así que ahora es el otro momento para que ustedes puedan hacer preguntas vinculado con esto que vimos en la segunda parte, o si quisieran retomar algo de la primera, no hay ninguna dificultad. Hola, ¿qué tal? Yo te quería preguntar algo. ¿Sí? ¿Por qué cuando hablas de masa siempre al lado escribís inercial y decís masa inercial? Porque hay otro problema que no me voy a meter ahora, que es más complicado, no sé si lo vieron. Para la física está la masa inercial y la masa gravitacional. Y es un tema central dentro de la relatividad general determinar si son iguales o no. Pero no me voy a meter en eso porque ya sería meterse en cosas interesantes, pero corresponden
a otro tema. ¿De dónde viene eso? Es decir, yo empujo un objeto, aplico una F y muevo o no el objeto, y para determinar si lo muevo o no, tengo que ver la resistencia que me ofrece ese cuerpo a la fuerza que yo hago, y eso tiene que ver con la masa que tiene el cuerpo. No es lo mismo querer mover un cuerpo de una masa M1 que la M2, y esa masa, la que estaría involucrada ahí, sería la masa inercial. Y otra cosa es el tema de un cuerpo cerca de la superficie terrestre que está sometido a la fuerza peso, que mientras esté cerca de la superficie terrestre, en cualquier punto vale siempre lo mismo, y eso estaría asociado a otra masa que sería lo que se llama masa gravitacional. Pero no voy a hablar más para no complicar la cosa. Por eso insisto que la masa que está involucrada acá es la inercial. Bueno, el tema de si son iguales o no, te lo dejo como inquietud para que lo trate de resolver si tenés ganas. Tiene que ver con algo que está como parte de las cosas que se discuten en la teoría general de la relatividad. Ok, gracias. Y No, otra nada. más. Sí. Entonces, hoy sabemos que la masa no es lo mismo que la materia, pero no sabemos bien qué es cada cosa, No, ¿no? no. Nosotros quizás no lo sabemos. La física Ah, sí. Cuando yo lo que te dije es que las teorías que explican por qué tiene masa un objeto son teorías que existen y forman parte de las teorías que están dentro de lo que se llama el modelo estándar, de todas esas discusiones que a lo mejor de lectura de divulgación pudiste haber escuchado. La física lo tiene ya resuelto, porque hay objetos que tienen masa y otros que no, como el fotón, y tiene una explicación, pero la explicación se nos va de las manos. Ahora, yo lo que sí te quise explicar es cómo revisar no por qué los objetos tienen masa, sino el sentido del concepto masa. Porque hablar de la masa era hablar de la materia. Hablar de la energía implicaba hablar de otra cosa. Y Einstein dice, no, masa y energía son la misma cosa, son equivalentes. Lo que pasa es que esa equivalencia entre la masa y la energía, vos no tenés dimensión de esa equivalencia a nivel de la física de todos los días. No hay hechos de la física cotidiana, por decirlo de alguna manera, que te pongan en evidencia la equivalencia masa-energía. Para que la equivalencia masa-energía se manifieste en el sentido que le dio Einstein, tenés que ir a estudiar lo que pasa en el mundo del núcleo, en el mundo de las partículas que forman el núcleo, en el mundo de las otras partículas que están formando parte del zoológico de partículas, en un universo muy interesante, muy importante, porque todas las cosas, vos inclusive, estás hecha de protones, electrones y neutrones, pero el sentido verdadero de la equivalencia masa-energía, vos no lo tenés ahí a flor de piel porque ocurre en un nivel, en una escala donde no se desarrolla tu vida, salvo que trabajaras en un reactor, en un acelerador de partículas, en donde vos ya convivirías con estas cosas y las sentirías como parte de tu vida cotidiana. Pero para la gente general, no. No sé si con esto te ayudé o te compliqué más la vida. no, está bien, solo que no sabía, como que me había perdido un poco, no sabía si lo habíamos definido, pero no. Ya te digo, vos tenés que distinguir entre por qué los objetos tienen masa, que es un problema que la física clásica no pudo explicar,
por qué las partículas como electrón, protón tienen masa, y eso te lo explica la física más moderna en la actualidad. Y otra es cuál es el sentido físico del concepto de masa. Lo que pasa es que el sentido físico del concepto de masa que da Einstein se manifiesta en una escala en donde vos no tenés la evidencia de lo que dijo Einstein. Fíjate, yo te digo, medí la masa de un objeto con un pedazo de plastilina, medí la masa de una bolita. Ahora pegá la plastilina a la bolita y medí la masa de lo que te quedó. ¿Vos dudás acerca de que el resultado del objeto bolita con plastilina, la masa, es la misma que la masa por un lado de la plastilina sumada a la masa de la bolita? ¿Vos qué pensás? ¿Que te va a ver distinto? No, No. Pero si en cambio en vez de hacer eso agarrás la masa de una partícula, por decirlo de alguna manera, subatómica, y la querés pegar como la plastilina con la bolita a otra partícula de masa subatómica, y la lográs unir y medir la masa del objeto unido es igual a la suma de las masas de las partículas por separada, la respuesta ¿cómo tendría que ser? no. No. Entonces entendiste. Lo que te falta, que es lo que vamos a ir viendo a medida que transcurre el trimestre, razones más profundas desde el punto de vista físico, por qué sueltos es una cosa y unidos me da otra, a escala de partículas que pueden formar el núcleo, por ejemplo. Pero a la escala macro de la física de todos los días, vos no vas a poder verificar eso. Porque la diferencia en masa que deberías apreciar por la diferencia de energía, porque cuando vos pensás que hay una transformación energética en el proceso de que la plastilina quede pegada a la bolita y pensás que eso se va a materializar en que cuando vos pongas en la balanza vas a ver una diferencia, las diferencias son inmedibles. Y entonces, si no las podés medir, es como que no existen. A escala macro, que la masa es una forma de energía, vos no lo vas a evidenciar. Pero a escala del mundo subatómico, sí. Bueno, y si pegas dos partículas chiquitas, ¿qué es lo que se conserva? De- ¿La materia? siempre en todo este proceso simbólico de pegar, que no, a la escala que te estoy diciendo, pegar no es poner un pegamento, sino es tratar de que se mantengan unidas a partir de alguna fuerza que las conecte y demás, siempre lo vas a estudiar con la conservación de la cantidad de movimiento y la energía total. La carga también se va a conservar, pero no lo vas a usar para hacer cuentas. Luego, hacia el final del cuatrimestre, si hacemos completo lo de física de partículas, vas a tener que pensar en la conservación de otras cosas. Pero bueno, por ahora, energía total y cantidad de movimiento. ¿Y la materia no? ¿O sí? No, porque, bueno, si vos pensás en la idea del Lavoisier, la idea del Lavoisier funciona a una escala, pero a otra escala no. La suma de la masa de los reactivos no me da, químicamente hablando, igual a la suma de la masa de los productos, porque hay un defecto debido a la posible energía liberada. Entonces, esa energía liberada tiene un equivalente en masa. Entonces, si tenés en cuenta el equivalente en masa a la energía liberada, ahí vas a poder hacer valer que la suma de la masa de los reactivos es la masa de los productos. Cuando la energía liberada es lo suficientemente importante para que te muestre el defecto másico. De vuelta, mira, la física, y esto va para todos, lo que está en este momento en la sala, es un problema de escalas. Lo que pasa a una escala no pasa a lo mejor a la otra. La manifestación.
Ahora, lo que busca la física es explicar lo que pasa en todas las escalas. La teoría clásica explica lo que pasa a escala de bajas velocidades. La teoría de Einstein explica lo que pasa a la escala de cualquier velocidad entre 0 y c. La teoría clásica explica lo que pasa a nivel de lo que uno llama la física macroscópica. A escala subatómica lo explica la llamada teoría cuántica. Lo que se busca es que la teoría cuántica también dé una explicación de la clásica. O sea, lo que siempre hace la física es tratar de buscar una explicación que dé cuenta de lo que ocurre cualquiera sea la escala. Después tenés el universo de las partículas muy chiquititas que se mueven muy rápido. Y esa es la cuántica relativista. Todo es un problema de escalas. En la escala que vos te viniste formando hasta ahora, es una escala que tiene que ver con lo que llama el mundo de la física cotidiana, que te puedes permitir entender los hechos de la física que te rodea, los hechos de la física a la cual accedes con los sentidos. Yo te estoy tratando de llevar a una escala que no es cotidiana, repito, salvo que trabajaras en el CERN en Ginebra. Pero el que no trabaja en un acelerador de partículas, no le es cotidiano ver que la masa es una forma de energía, que energía pura genera masa, que la masa genera energía. Es en una escala que teóricamente vos y tu compañero no están formados, es donde tengo que empezar a tratar de formarlos. Ok, gracias. No, no es nada. ¿Alguna cosa más? Se terminó a la 1, se terminó a las 2, se terminó a las 3. Bueno, gracias por participar de la clase y los espero el próximo día jueves. Hasta luego. Chao, buena semana. Chao, hasta Muchas luego. gracias. Gracias. Buena Hasta semana. luego.